Bien, entonces arranco la presentación. Bien, el siguiente componente de este módulo de finanzas públicas se denomina planeación estatal y finanzas públicas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de ver esta temática de forma inicial es identificar que hay un planteamiento teórico y práctico del proceso de planeación y que lo que planea, ya sea en una escala nacional, departamental o municipal, pues la forma de ejecutarlo es con las finanzas públicas. ¿Listo? Por eso es muy importante tener perfectamente claro que hay una relación dependiente entre los procesos de planeación y los procesos de ejecución. Dígame cómo hay otra forma de ejecutar el proceso de planeación que no sea usando como herramienta el presupuesto, los recursos financieros. No existe, no hay forma. Por eso es que usted debe tener perfectamente claro como administrador público que hay una relación directa entre planeación y estructura financiera, lo que se denomina el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo, que estructuran ¿quiénes? Una serie de autoridades ejecutivas con la participación de todos los actores y todos los interesados en ese proceso de lograr unos objetivos y unas metas y de ejecutar una estructura presupuestal. Ahora, ese proceso de planeación también está asociado a ordenar el espacio, el territorio. Es decir, el proceso de planeación incluye el ordenamiento territorial. Incluye los planes de agua, por ejemplo. Es decir, todos los procesos de planeación de forma general. Y, por supuesto, la relación que estos tienen con el presupuesto. Bien, entendido esto, empezamos a hablar a profundidad de la temática. Ese proceso de planeación, por supuesto, es relativamente reciente, entendiendo que no se hacía de esta forma. Bajo la lógica de empezar a hacerlo es porque se plantea que es necesario desarrollar unos procesos de pues de optimización. ¿Por qué? Y es muy sencillo. Hay muchas problemáticas. Cuando ustedes, me imagino que ustedes habrán actuado en alguna de las etapas de ese proceso de planeación, ya sea municipal, departamental o nacional, pues lo que hacen los diferentes actores en esas escalas es pues plantear unas problemáticas, construir unos objetivos. Y entonces, claro, y uno dice, no, es que son muchas, muchísimas las problemáticas que se tienen. Y hay una gran dificultad. ¿Y por qué no se logran desarrollar o darle solución a todas esas problemáticas? A veces se dice si esa problemática es tan sencilla, yo no sé por qué no lo hacen. No se hace porque el proceso de planeación está atado a algo que es escaso y es los recursos económicos para lograr eso. Y entonces viene una relación, llamémosla un matrimonio fundamental para el administrador público, y es tener que manejar de forma muy correcta, adecuada, pertinente, actualizada, los procesos de planeación. Y entender a esa misma forma cómo con recursos escasos atender esas problemáticas. Y ahora
ustedes identifiquen la importancia de que manejen perfectamente los procesos de planeación, no solo de planes de desarrollo, ojo, de planeación de ordenamiento de tierras, de aguas, de planes de manejos de recursos, de riesgo, todo lo que sea planeación. Eche en esa bolsa cuando yo hago planeación todos los mecanismos que desde la administración pública es necesario manejar. Usted tiene que ser un experto en eso, porque es administrador público. Y súmele a eso que debe conocer también la estructura fiscal financiera para poder responder a esos procesos de planeación. Por eso la importancia de esta materia en unir esas temáticas y en desarrollar en ustedes un conocimiento de nivel profesional del manejo de los recursos. Ya van ustedes y claro, esta vaina es de una importancia máxima, porque es que a la final el ciudadano de cualquiera de los niveles deja eso en manos de quienes administran lo público, de la, digamos que de la función pública, de la estructura pública. Y es identificar que hay generalmente unos procesos en el que se espera que las sociedades desarrollen un conocimiento, pero ese conocimiento no aparece de la noche a la mañana. Eso no es que usted fue y se empapó de la temática. No, el conocimiento es histórico. Hay que entender los contextos, las lógicas, las culturas, la política, lo económico. Es decir, que el proceso de conocimiento y de planeación en un país, en un departamento y en un municipio deben contener un conocimiento, y el conocimiento es un proceso histórico, dinámico, cambiante. Por eso también se espera que el administrador público tenga una visión actualizada e histórica de los procesos que surten los países, los departamentos y los municipios. Y entendiendo que las problemáticas van cambiando, las necesidades van cambiando, las realidades van siendo dinámicas, por lo tanto el administrador público debe entender la relación entre los procesos de planeación y de presupuestos y de finanzas de una forma dinámica, que atiendan a las realidades. Y las realidades, ¿qué es? Lo que sucede hoy. Pero también deben generar unos procesos de planeación prospectiva y entender que así como hay unas realidades, se van a presentar nuevas necesidades y nuevas formas de actuar en el futuro. Claro, cuando está dentro de las lógicas de los procesos. ¿Quién imaginaba una pandemia en el mundo que fuera a cambiar todo lo que se había hecho en los procesos de planeación, por ejemplo, de presupuesto? Hace un año que se estaban discutiendo esos planes de desarrollo, es más, ya muchos estaban aprobados finales de octubre, y esos componentes de presupuesto, pues, ¿qué iban a imaginar dentro de la perspectiva de esos procesos de matrimonio, planeación, presupuesto, planeación anual y planeación del periodo de gobierno, plan de desarrollo, presupuesto anual, presupuesto plurianual? Pues qué iban a imaginar o qué iban a tener dentro de sus lógicas las dinámicas actuales. Pero eso no quiere decir que se rompa todo el libreto, porque las realidades, díganme ustedes si las realidades no siguen mostrando las mismas problemáticas. Y es más, de pronto se ven más, por ejemplo, en el sector salud, en el sector tecnologías, comunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Bien. Generalmente este proceso de
planeación y de presupuesto también tiene unas constantes y un sistema que funciona. Entonces, muchos a veces que llegan a estos cargos tan importantes de gerenciar la hacienda pública nacional en el ministerio o en los departamentos, ¿cierto? Las secretarías o los despachos de hacienda pública, o a nivel municipal, ¿cierto? A ser secretario o director eh, de esta estructura orgánica, pues debe entender que hay un sistema y un funcionamiento. O sea, lo que quiero mencionar es que el sistema funciona con una persona o sin una persona, pero lo ideal es que esa persona tenga las capacidades de conocimiento y de cualificación para tomar decisiones en ese proceso de ejecución de la planeación que se hizo o que se está haciendo y de la lógica del manejo presupuestal. Si eso lo tuviésemos claro, como lo tienen claro los administradores públicos, pues el país, los departamentos y los municipios tendrían unos resultados más óptimos que los actuales. Si hay muchos departamentos y muchos municipios que tienen muy buenos resultados, podrían ser mejores. Y todos deberían estar en ese nivel. ¿Sí lo ven? Lo importante, porque esto es un manejo sistemático. Dígame, ¿qué puede hacer una persona que cambie el sistema? Muy poco, pero lo que sí puede hacer es entender que hay una constante en esa relación. Y entonces, por supuesto, al entender eso, pues usted hace una gestión integral del matrimonio planeación, recursos. ¿Listo? Y entonces, por supuesto, usted lo que hace es poner en práctica lo que desarrolló como administrador público en una serie de procesos, de procedimientos y de técnicas que permiten que ese matrimonio sea exitoso. Planeación, recursos. Ahora sí ven ustedes por qué este módulo tiene una gran importancia. Profe, ¿por qué si estamos viendo finanzas públicas usted nos mete una vaina de planeación? Nosotros ya somos expertos en planeación, ¿no? Que hemos visto planeación ya mucho tiempo. Yo estoy seguro que ustedes saben muchísimo más de planeación que yo. Pero es que a mí no me interesa darles una clase de planeación, me interesa mostrarles la relación entre ese matrimonio. Porque en la administración pública no se pueden ejecutar recursos si no están previamente planeados. Si no existe una justificación de por qué la ejecución de esos recursos. ¿Sí ven lo interesante y lo profundo de esto? Y me imagino que ustedes pues ya también lo tendrán claro, pero recalco eso para que, vuelvo y le digo, eso que ustedes tienen como conocimiento individual, lo empiecen a unir y digan, claro, claro, mire. También esos modelos de planeación tienen una ideología ortodoxa y heterodoxa, claro, claro. Hay modelos de planeación que favorecen un poco más las estructuras de mercado. Entonces, cuando usted habla economía naranja, ¿cierto? Planes de desarrollo con un enfoque de emprendimiento. Pues, ¿a quién está favoreciendo? Pues a una figura de la estructura de mercado, ¿cierto? Cuando usted habla de un plan de desarrollo con una visión, a ver, como para no generalizar, de socialismo del siglo XXI, pues usted está mirando una planeación que favorezca una estructura de bienestar y de Estado. ¿Listo? Entonces eso también tiene unas lógicas, ¿no? Es que aquí el proceso de planeación también, digamos que atañe unas problemáticas que se quieran plantear. El proceso de planeación es la ruta a la que usted quiere llevar un país, un departamento, un municipio, para ejecutar unos recursos y alcanzar unos objetivos.
Y existen diferentes modelos de planeación. En Colombia, el modelo que se aceptó como proceso de planeación es el de planeación participativa. Pero existen otros modelos de planeación, ¿cierto? Muy diferentes. Pero en Colombia desarrollamos ese modelo de planeación y se aplica a nivel nacional, departamental y municipal. Y que generalmente pues es liderado ese proceso de planeación por los gobiernos. Entendiendo que esos gobiernos llegaron ahí a ser gobierno porque plantearon una política, hicieron una propuesta política que en las urnas fue refrendada y que va a ser el modelo de planeación de esos entes territoriales, departamentales, municipales o de la nación. Y que por supuesto va a ser ejecutados por el presupuesto público y las instituciones del Estado. Bajo unos principios, que ustedes ya conocen los principios de planeación, pero que generalmente se orientan a que sea eficiente el manejo de los recursos escasos. ¿Qué quiere decir eficiente? Quiere decir que cada uno o cada una de las unidades monetarias usadas cumplió, optimizó al máximo la satisfacción social. Generó un bien público o un servicio público que tuvo el mayor impacto, el impacto óptimo en una sociedad. Y entonces aquí eso se espera de ustedes, que las decisiones que tomen, que las propuestas que hagan, que la planeación que hagan, entienda que hay una escasez muy grande de recursos y que hay muchas problemáticas y que la forma de usar esos recursos es la que se denomina eficiente. Y adicional de ser eficiente debe ser oportuna, ¿cierto? ¿Cuántas de las decisiones de pandemia, desde la lógica de la planeación y de las finanzas, son oportunas? ¿Y cuántas son políticas? ¿Cuántas favorecen a un grupo reducido y cuántas favorecen a todos? Ese sentido de oportunidad lo entiende quien tenga un conocimiento de los procesos de planeación y de presupuesto y sociales. Usted como administrador público desarrolla esto, una visión oportuna de la administración. Eso es fundamental. Listo. Y por supuesto, esa visión oportuna de la administración está relacionada con cómo es el manejo de sus ingresos y de sus gastos. ¿Sí lo ven? A veces, muchos de nuestros mandatarios llegan ahí, a donde están, sin entender. Miren esta presentación. Llevo un párrafo, pero esto es muy diciente de lo que es la administración pública. Y no entienden esto. Usted vaya, hábleles de esto técnicamente y no lo entienden. Por supuesto, la gran mayoría sí lo entiende, pero hay unos que no. Usted le habla de optimizar los recursos y la aplicación de esa optimización en todo lo que tenga que ver con el desarrollo socioeconómico, que es el fin primordial del Estado, generar procesos de bienestar en lo social, en lo económico, en la educación, en el ambiente, en la vivienda, en la recreación, ¿cierto? En la convivencia, etcétera, etcétera. Y entonces ahí vienen las lógicas de los procesos programáticos y las estadísticas. Y más que las estadísticas, los resultados. Eso en administración pública, la relación entre planeación y presupuesto se denomina generación de valor público.
Y el valor público se logra desarrollando un proceso de planeación que contenga unos programas sociales, económicos y ambientales, con el fin de mejorar el grado de desarrollo. Quiere decir que al pasar del tiempo se espera que ese proceso de planeación y ese proceso financiero muestre avances, valor público, al pasar del tiempo en los territorios. Y que exista una armonía entre la visión nacional, departamental y municipal. Esta partecita, entender y manejar esto, a ustedes les ha costado y les va a seguir costando sudor y lágrimas. Porque esto nunca se acaba, esto es dinámico. Sí, es lo que dice acá, nuevas realidades. Entonces, ustedes están adquiriendo una parte del conocimiento. Pero eso nunca para. Dígame, ¿las problemáticas se detienen? No. Las exigencias por parte de la sociedad en lo social, es decir, en educación, en salud, saneamiento, vivienda, recreación, cultura, ¿se detiene? ¿Es constante? ¿Usted logró un objetivo y hasta ahí? ¿Listos? ¿Vámonos? No. Sigue el otro, y 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 el otro. A eso se le llama una política pública. Y, por supuesto, hay momentos para evaluar, porque es que está el tiempo. Entonces, usted acá tiene 3 elementos fundamentales. Espacio, que es el territorio, lo nacional, lo departamental, lo municipal. Tiempo, entendiendo que hay unos procesos de planeación que duran 1 año en los programas, 4 años en los planes de desarrollo, por ejemplo, 12 años en el ordenamiento territorial, 6 en los planes de manejos de recursos hídricos, bueno, y así sucesivamente. Que se evalúan y dicen, bueno, venga, ¿cómo vamos hasta acá? Y a partir de ahí sigue otra vez. O sea, esto no para las demandas sociales. Económicas menos. ¿Qué es económicas? Empleo, facilidad para generar empresas, industrias, para desarrollar procesos que permitan que las personas, la sociedad tenga unos ingresos que les permitan acceder a bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, que les permita pagar el colegio de sus hijos, darle alimentación a sus hijos, vestuario, hasta las mismas personas, ¿cierto? Todos tenemos necesidades económicas, ambientales, en el uso adecuado de los recursos para que se den unos procesos económicos y sociales. Y de forma general todo el proceso de desarrollo. Y entonces hay que entender que esa planeación se debe armonizar con unos modelos económicos. Si bien porque era necesario entender el tipo de modelo que tienen los países, las políticas económicas, las políticas fiscales, el concepto de finanzas públicas, porque todo esto está relacionado. Y está relacionado no solo con nuestro pueblo, no solo con nuestro departamento, no solo con nuestro país, con el mundo hay una conexión. Y eso es la administración pública, esa es la visión que yo quiero que usted tenga de administración pública. No es una visión únicamente territorial, que es fundamental, pero que solo es una parte del rompecabezas. Y la otra parte tiene que usted encontrarla. ¿Sí lo ven? Perdón. Por eso se habla de los planes de desarrollo. Entonces, vamos a hablar un poco de ellos. Esos planes de desarrollo que son una parte de los procesos de planeación, porque hay otros planes que tienen que ustedes desarrollar en la administración pública,
Pues específicamente tienen mayor importancia porque en esto se involucra los otros procesos de planeación y el presupuesto. Y generalmente es el resultado de un proceso político. Y ahí viene el otro componente interesante de esta administración pública. Y es que sumado al componente técnico de la planeación del presupuesto, está el proceso político, que es muchísimo más interesante de analizar y de entender. Y es que usted puede ser muy bueno en el proceso de planeación, muy bueno en el proceso de presupuesto, pero si no lo hace correctamente en lo político, pues no le van a resultar los dos anteriores. Porque resulta que ese proceso de planeación tiene un desarrollo político. Ese proceso de ejecución presupuestal tiene un acompañamiento político. Un cogobierno por parte de, a nivel nacional, el Congreso, a nivel departamental, las asambleas y a nivel municipal, los consejos. Y por supuesto, quiere decir que ese proceso termina siendo la construcción de un futuro político, de la materialización de lo que se quiere que sean las entidades y las estructuras en todos los niveles. Y generalmente se pueden ir reajustando. Por ejemplo, a nivel nacional, existen algunos de los instrumentos que dan lineamientos, que son políticas, en ese proceso de planeación y presupuestal. ¿Listo? Entonces, miremos algunos de ellos. Algunos de ustedes ya los conocen, otros espero que de forma individual yo se los dejé como elemento fundamental en el módulo. Está, primero, marco fiscal de mediano plazo. Este es un proceso de planeación fundamental. Aquí da los lineamientos para el manejo principalmente del componente financiero del Estado. Y entonces ahí viene una lógica, y es que el Estado hace transferencia, o la nación, el gobierno nacional, hace transferencia a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales. Quiere decir que esta es la ruta no solo a nivel nacional, sino es la ruta que también va a marcar a nivel departamental y a nivel municipal, con los marcos fiscales de mediano plazo de escala departamental y de escala municipal. Ese instrumento sirve como una referencia ¿para qué? Para el proceso de planeación, ya que, por supuesto, les da los lineamientos de cuáles son los recursos disponibles para hacer ese proceso de planeación. Y usted puede tener las ideas increíbles para la solución de las problemáticas, pero no pasan de ser ideas, porque no hay un presupuesto que le respalde. Porque ese presupuesto dice, no, mire, hay unos límites y dentro de esos límites, por eso se llama marco, porque usted no se puede salir de esas líneas, de esos límites que se le imponen, ¿cierto? Ese marco fiscal le dice, no, mire, venga, es que resulta que nosotros históricamente hemos tenido algunas dificultades en el componente financiero. Y es necesario, a partir de una política de disminución del Estado, disminuir, por ejemplo, los procesos de funcionamiento, reducir los procesos de inversión, porque estamos haciendo el pago de una deuda. Estamos haciendo, entre comillas, un saneamiento fiscal.
Entonces, qué pena, venga, eso que usted tenía pensado, le toca seguir este marco y es que usted no se puede pasar de estos gastos, de este porcentaje. Y resulta que le toca pagar esta deuda. Tiene que cumplir con estos objetivos de deuda. Entonces, sumado estos dos, ya no le quedan tantos recursos para inversión. Qué pena. Y entonces, el funcionamiento y la deuda le disminuyen la inversión. Y resulta que el plan de desarrollo y esa visión que usted tenía necesita dineros para inversión, porque el resto es funcionamiento y deuda. Eso no le genera a usted desarrollo, tan solo le genera procesos de atender funcionamiento del Estado y deudas. Y la inversión, lo que usted tenía planeado, soñado, que había dicho que iba a hacer para lograr grandes impactos, pues se quedó en una idea, porque resulta que no hay plata para ello. En otras palabras, el costo de los programas, subprogramas y proyectos contemplados en los planes de desarrollos que están respaldados financieramente por el Plan Plurianual de Inversiones deben ser coherentes con los recursos definidos en ese marco fiscal de mediano plazo. Ahora sí ven ustedes por qué como administradores públicos lo mínimo que se espera es que ustedes vayan, busquen un marco fiscal de mediano plazo y cada vez que se actualiza lo revisen. Porque esta es la ruta, ojo, no de corto plazo, digamos que de corto plazo serían los planes de desarrollo. 4 años, 2 periodos pueden ser 8 años. Los marcos fiscales de mediano plazo tienen una ruta mínima de 30 años. Quiere decir que ahí ya les determinó la planeación no solo para el país, sino para quienes dependen de ese gobierno central, que son los departamentos y los municipios. Y cuando se presentan dificultades como crisis económicas, crisis de salud por pandemias, crisis ambientales, conflictos bélicos, guerras, todo esto se modifica. Y usted debe conocer ese marco fiscal de mediano plazo. Porque este le da las estrategias para desarrollar programas y proyectos en materia financiera. Es decir, ese es el diagnóstico inicial para empezar procesos de planeación apoyados en el componente financiero. Otros, hay un plan indicativo. Ese es, digamos que, un elemento que permite que usted desarrolle unos procesos precisos en alcanzar objetivos, programas, subprogramas y proyectos de la administración pública, que están relacionados principalmente con las políticas públicas del Estado. Entonces resulta que usted llegó como gobierno o está un gobierno y usted no puede cambiar el sistema porque el Estado tiene unos compromisos y esos compromisos se llaman políticas públicas que usted en ese periodo de gobierno debe desarrollar y debe incluir en ese proceso de planeación, ¿cierto? Entonces, una de ellas, ustedes habrán escuchado los objetivos de desarrollo sostenible. El país tiene una política de 2030, alcanzar unas metas en lo social, en lo económico, en lo político, en lo ambiental, en lo cultural, etcétera, que usted como gobierno debe incorporar, sin importar cuál sea la visión de gobierno, porque son políticas de Estado. Ahora, esto es de largo plazo. Marco fiscal de mediano plazo está relacionado manejo financiero. Plan indicativo, políticas públicas. Ahora, vienen los planes
operativos anuales de inversiones, que esos ustedes ya los conocen, que por supuesto lo que dice es, mire, de acuerdo a un proceso de planeación, usted desarrolla un presupuesto anual y plurianual en el que se relacionan los programas, los proyectos que se van a desarrollar a través de la ejecución de unos recursos fiscales financieros. Por lo tanto, lo que no esté incluido en ese plan operativo no se puede desarrollar como inversión. Y eso viene apoyado con lo que se denomina el presupuesto, que también es aprobado políticamente. Y ese presupuesto también le da a usted unos límites fiscales financieros para el manejo de ingresos, lo que usted espera obtener de ingresos, las fuentes de esos ingresos y cómo piensa hacer uso de esos ingresos a través de los gastos en un periodo anual y plurianual. Específicamente en cada uno de los programas que se tienen, subprogramas y proyectos, pero no que usted se inventó, sino que están estructurados en el plan de desarrollo. Por supuesto también, ustedes conocen que está el famoso plan de acción, que ya tiene que ver con una visión más cercana, ya no es programas, subprogramas y proyectos, ahora es actividades de cada una de las dependencias que tiene la administración pública o los gobiernos a toda escala. Y que eso garantiza que el cumplimiento del plan operativo anual de inversiones, el plan indicativo y el plan de desarrollo. Si ven ustedes la enorme responsabilidad de desarrollar estos procesos. Y ahora, acerque más la lupa y mire algo. El programa anual mensualizado de caja. El PAG, el famoso PAG. Esto ya es una visión, ojo, sí ve que ya va desmenuzando usted largo plazo, marco fiscal, 30 años. Plan indicativo, plan operativo, presupuesto anual, plurianual, plan de acción, y ahora ya la visión del matrimonio, planeación y presupuesto es mensual. Y aquí usted, ¿qué va mostrando? Como su nombre lo indica, una caja es manejo de ingresos y de gastos. Y permite desarrollar que unas actividades establecidas en el plan de acción que hacen que se cumpla perfectamente el plan indicativo. Y si usted no ejecuta de forma adecuada ese PAG, tampoco le van a girar los recursos. Lo que se llaman, por ejemplo, a nivel nacional, las 12avas. ¿Cierto? De lo que hace como giros la nación, de las regalías, etcétera, etcétera. Entonces vean ustedes cómo se pasa de una visión muy general de la temática a una visión prácticamente mensual y hablaríamos diaria del manejo del matrimonio, planeación, presupuesto. Todo este proceso empieza cuando por parte de los candidatos se genera un programa de gobierno. Ese programa de gobierno, ¿qué es? Es una mirada política de qué se debería hacer con el proceso planeación, presupuesto. ¿Sí o no? Entonces el candidato va, expone un programa, unas ideas y de acuerdo a eso, pues las personas deciden si se convierte en gobernante, legislador o parte de esa comunidad. Y entonces, si le dan el respaldo para que esa visión
de matrimonio, planeación, presupuesto se dé, pues viene, por supuesto, como gobernante y los cogobernadores, que sean los congresistas, los diputados o los concejales, y los actores, acuérdense, en planeación participativa, desarrollan ese plan de desarrollo. Le hacen unos programas, unos proyectos, unos proyectos, unas actividades, y entonces es en ese plan de desarrollo se deben incluir unas metas, unos objetivos, y eso es lo que se va a evaluar. Ya hecho el plan de desarrollo, pues viene ¿qué? El proceso de matrimonio, finanzas, planeación. Y se empiezan a dar el manejo presupuestal anual y plurianual, que va a respaldar todo ese proceso político de planeación y de gestión. En otras palabras, usted no logra que esas ideas que tenía, que esos planteamientos que tenía, que ese proceso de planeación que pensaba desarrollar, no se puede ejecutar si no hay cómo hacerlo, el presupuesto. Y entonces, miren esta imagen cómo muestra un poco más allá lo que hemos hablado. Entonces, programa de gobierno, plan de desarrollo, ¿no? El cual tiene dos componentes, la estratégica y el plan plurianual de inversiones. Es decir, usted desarrolla planes, programas, subprogramas, proyectos, pero van acompañados de una estructura financiera que debe estar apoyada en el marco fiscal de mediano plazo, que es el plan financiero, ¿cierto? Todo este ciclo es de planeación, pero ahora viene el proceso de ejecución, que se denomina como gestión pública, la cual se desarrolla en una programación presupuestal. Quiere decir que usted debe tener claro que exista un banco de programas y de proyectos, un banco de inversión de esos programas y proyectos, una estructura de armonía entre lo que usted planea y el presupuesto, con el desarrollo del plan operativo anual de inversiones, el plan indicativo y el plan de acción. ¿Sí lo recuerdan? Aquí los mencioné. ¿Listo? Todo esto genera el presupuesto anual ordinario y el de sistema general de regalías. Y desarrolla el plan anual mensualizado de caja. ¿Sí ven? Todo esto lo deben ustedes tener perfectamente claro. Ahora se identifica la importancia de ese matrimonio. Por supuesto, pues hablar un poco más del Plan Nacional de Desarrollo, que en este caso tiene tres estructuras fundamentales. La primera es la parte general, entendiendo cuál es la visión política que se quiere desarrollar del mismo, cuál es la visión que se tiene de los objetivos a lograr en ese plan de desarrollo. Ahora viene el plan de inversiones, que debe apoyar la lógica de esa visión política y los instrumentos de gestión del mismo. Generalmente siempre ustedes conocen que hay un proceso de esa planeación, que viene una propuesta, una participación de las diferentes instituciones, una discusión por parte del componente político y una adopción del mismo que tarda los 6 primeros meses del proceso de gobierno a nivel nacional, departamental y municipal, que generalmente
debe estar consolidado para empezar los procesos en enero del año siguiente, en donde ya en octubre se debe dar la discusión y elaboración del documento, algunas consultas previas que se hacen a finales de noviembre y diciembre para entrar a hacer los ajustes y puesta en marcha en enero del siguiente año de los periodos de gobierno. ¿Listo? Eso tarda 6 meses en desarrollarse todo ese proceso, 3 meses de discusión, 3 meses de elaboración, después los ajustes y en enero arranca el proceso de ejecución del plan y del presupuesto. Y, por supuesto, empieza a andar ese matrimonio. ¿Qué se espera que exista en ese proceso de planeación? Pues el cumplimiento de esos principios que son la eficiencia, que ya lo expliqué. La eficiencia quiere decir es alcanzar el óptimo, lo máximo posible de satisfacción de necesidades a través de bienes públicos con los recursos escasos con que cuenta el proceso de la administración pública. Viabilidad de proyectos, entendiendo que existe un proceso de planes y programas y que esos proyectos deben tener viabilidad no solo con el plan y con el programa, sino si se hablan de proyectos que son de una escala territorial municipal, deben estar respaldados por una visión departamental y una visión nacional del proceso de planeación. Una concurrencia en el sentido de identificar que existió un proceso de participación, que existe una lógica de entender que quienes desarrollan ese proceso son quienes lo viven y pueden hacer las mejores propuestas para responder a esa problemática, para proponer soluciones, ¿cierto? Que no es una visión de un individuo, sino de una sociedad, que el individuo identifica y plantea su solución. Subsidiaria en el sentido de que debe existir la posibilidad, por ejemplo, de cofinanciación, de apoyo de otras instituciones, otras instancias que permitan llevar a cabo el cumplimiento de esos objetivos de planeación. Y la complementariedad que tiene que ver con la posibilidad que, por ejemplo, entes territoriales se unan para alcanzar objetivos. Es lo que se denomina la planeación regional, por ejemplo, interinstitucional. Es identificar que en muchos casos hay objetivos comunes que se pueden lograr uniendo fuerzas para no hacer desgastes de presupuestos de manera individual o para encontrar soluciones conjuntas en temas comerciales, económicos, culturales, políticos, etc. Esa planeación debe tener como mínimo dentro de sus dos componentes los objetivos, y ahí que viene la visión que se tenga ortodoxa o heterodoxa. Metas y propósitos, lo que se va a evaluar. Políticas y estrategias, es decir, metodología para desarrollarlo. Formas de articulación, ¿con qué? Con el presupuesto. Y por eso debe existir siempre un plan de inversiones, que es identificar qué hay como recursos financieros y qué va a haber en el futuro, las proyecciones. Descripción de los programas y subprogramas expresados en el componente financiero. Y cómo se van a obtener esos recursos. Y entonces ahí es cuando aterrizan a todos los que de una forma populista plantean procesos de planeación.
que no son posibles porque no hay mecanismos de financiamiento. Tanto en el presupuesto anual como en el presupuesto plurianual. Y ahora, súmele a eso que usted desarrolla una propuesta, pero que tiene que ser discutida a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Es decir, cogobernar esa visión. Y en muchos casos eso puede generar algunas dificultades que hace que le cambie a usted esto, los objetivos y las metas. Porque no tiene un manejo político. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí viene esa relación. Y entonces hablemos un poco más de ese proceso financiero. Ya entendiendo que el proceso financiero es la herramienta fundamental para la ejecución del proceso de planeación, viene la elaboración del proceso financiero, que debe tener los instrumentos de planificación